Bien, tengan buenas noches nuevamente, alumnos de Teoría General del Proceso. Estamos en un tema nuevo relativo a la sentencia. Hemos venido estudiando desde la eh, autocomposición, los primeros temas que abordamos cuando hablamos de la conciliación como un mecanismo, una forma alternativa de solucionar los conflictos. Hicimos algunos pincelazos sobre la conciliación, el arbitraje y la mediación, porque dentro del pensum de estudio de la universidad ustedes van a tener un enfoque más concreto relativo a este tipo de solución de conflictos alternativos, es decir, una forma legal eh, para solucionar de manera amigable, digamos, los conflictos que generalmente son sometidos a conocimientos de jueces, quienes proveen o lo resuelven a través de qué, a través de una sentencia. Bien, ese es el tema que desarrollamos en esta videoclase. A ver, iniciemos con la sentencia. Se dice que la sentencia es la resolución más importante dentro del proceso, es la resolución fundamental porque este es el pronunciamiento final en donde se toma una decisión y se le pone fin al proceso de forma declarativa. Es decir, el juez termina dando una declaración en su resolución. Hay diferentes formas de definir la sentencia. Algunos dicen que definitivamente con las cuestiones debatidas mediante el pronunciamiento de la sentencia se define o se resuelven las pretensiones formuladas en la demanda. ¿Ven? Toda acción, ¿saben?, lleva invívita una pretensión. Si usted que está estudiando para abogado pretende ejercer la acción y no puede hacer un planteamiento relativo a qué, a una pretensión, a qué es lo que usted pretende con esa acción. Acuérdese que en los conflictos lo que existe es un choque de intereses, así para dejarlo de manera general. Y usted lo que pretende es que el juez tome una decisión sobre ese derecho que le ha sido violentado. Pero usted debe establecer ese derecho y debe ser reconocido a través de qué, a través de una sentencia. A través de una sentencia. Esto dentro de lo que es un Estado constitucional y democrático de derecho. Primer punto. Se suele cuestionar a los jueces que son garantistas al momento de resolver sus conflictos a través de las sentencias. Sepa usted que todos debemos de ser garantistas, dado de que usted cuando se le juramenta como profesional del derecho, luego se le juramenta como abogado, luego se le juramenta como fiscal, luego se le juramenta como juez, luego se le juramenta como procurador de derechos humanos, de la Procuraduría General de la República. En todos esos estadios en los que usted pueda participar, pueda aspirar a una función pública, debe entender de que usted promete y jura hacer cumplir la Constitución. Hacer cumplir la Constitución. ¿Qué implica eso? Sencillo. Sencillo. Darle vigencia a todos los fundamentos o garantías que dentro de ella se plasman. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, en todo caso que se someta a su conocimiento, la primera lectura que usted debe hacer es una lectura de constitucionalidad. Porque usted prometió, levantó su manito y prometió hacer cumplir la Constitución. Bien, apeguemos esta situación a los jueces. Se nos hace levantar la mano, perdón, se nos hace levantar la mano
Y como jueces, para los que ejercemos la actividad jurisdiccional de una u otra manera, se nos hace prometer que en todos los casos vamos a hacer cumplir en primer momento la Constitución. Eso significa que todos los jueces de la República estamos sometidos a la Constitución. Por tanto, ninguno puede decir yo no soy garantista, porque todo juez está sometido a las garantías constitucionales, a darle vigencia en la materia que sea, con el cargo funcional que tenga, sea juez de primera instancia, sea juez de paz, sea magistrado de cámara, hasta que sea magistrado de la corte. Usted siempre debe entender que van a estar sometidos al cumplimiento de la Constitución, teóricamente hablando. Teóricamente hablando. Y eso lo debemos de sustentar sobre la base también de los principios que rigen, para el caso de los jueces, el Código de Ética Judicial. ¿Y por qué hago énfasis en esta situación? ¿Por qué hago énfasis en esta situación? Lo reitero, es porque estamos hablando de la sentencia. Y dentro de la actividad jurisdiccional, ya hablamos nosotros de la jurisdicción y de la competencia. Dentro de la jurisdicción, dentro de la actividad jurisdiccional, solo al juez le asiste el derecho de administrar justicia, a nadie más. Llámese juez o magistrado, solo a ellos, a nadie más. En la separación de poderes que se hace, el poder del órgano ejecutivo, del órgano judicial y del órgano legislativo, vemos que cada uno tiene demarcadas sus funciones. Y ahora con esta cuestión relativa a la locura del COVID, yo soy crítico de esa situación desde la perspectiva legal, y podemos hacer un enfoque así, a rajatabla. Podemos hacer un enfoque desde la perspectiva constitucional en cuanto a los errores que originalmente el presidente, sobre la base de los asesores que tuvo, cometió para el manejo legal a través de decretos ejecutivos que pretendía generarlos con fuerza de ley, cometieron al tratar de establecer o resolver circunstancias que eran exclusiva de legislación, es decir, de facultad privilegiada para la Asamblea Legislativa, no para el órgano ejecutivo, ¿verdad? Entonces, vimos esa falta de pericia en los asesores, obviamente porque el presidente no es abogado, pero en los asesores sí vimos esa falta de pericia y hizo cambiar algunas cosas, ¿verdad? Que pues en el camino se lograron enderezar de una u otra manera, y ahora ha existido algún entendimiento. Ya se ha visto en la última cadena nacional de que pues hasta el presidente dice que se ha desvelado hasta las 4 de la mañana viendo la sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea para tomar algunas decisiones más drásticas que tendrán vigencia a partir del día de mañana, es decir, el día, todavía hoy es 5, a partir del día jueves, unas medidas mucho más de mayor presión para tratar de someter a la gente a que obedezca a estar en su casa, ¿verdad? De hecho, bajo la alarma que existe generalizada, con más casos, hoy anda más gente en la calle, entonces es necesario tomar algunas decisiones, pero que deben ir bajo control de la Asamblea Legislativa. Esto se llama equilibrio de poderes. En este caso, al juez le corresponde administrar justicia. Volvamos a esta parte. Ya hablamos de la separación de poderes, lo hemos hablado en varias clases. Bien. Veamos, por ejemplo, qué nos dice Ovalle sobre la sentencia. Y nos dice que es aquella en la que el juzgador o juzgadora decide sobre el litigio sometido a proceso. En resumen, es el que toma la decisión más importante, como lo dijimos anteriormente. Dice la sentencia
Con la sentencia se pone término a la instancia, resolviendo el asunto en lo principal al expresar las razones de hecho y medios de prueba que las acrediten y los preceptos legales que fundamentan la decisión. Es decir, si una circunstancia que ha sido sometida a conocimiento del juez no se encuentra dentro del marco legal, entonces simplemente es atípica, no está contemplada dentro de la legalidad, ¿verdad? Es contraria a lo que la ley dice. Y por tanto, esos hechos, digamos que son típicos, están dentro de la ley, deben de ser probados. Y allí caemos en lo que les he explicado en las 3 clases anteriores, en los 3 videos anteriores, más el material que les he subido al aula virtual relativo a la prueba. Esta circunstancia relativa a que los hechos acusados deben de ser probados. Y sobre la base de esa prueba, el juez toma una decisión. Lo anterior obliga a concluir que la sentencia no resulta de un mecanismo lógico puramente dicho, es decir, no es una lógica común y corriente, es una lógica que se construye sobre la base del conocimiento que se tiene del derecho, ¿verdad? Esto nace a partir de la valoración de presupuestos relacionados con lo discutido, y esto remarca lo que les acabo de decir. Las sentencias deben estar dictadas en forma correcta, esto resolviendo cada uno de los puntos debatidos separadamente con todos los detalles que indica. Mire, lleva una estructura lógica la misma ley. Más adelante lo vamos a abordar de manera general, tanto en el ámbito privado, social, como en el penal o público, la estructura de la sentencia, cómo va la sentencia. Y esto es de conocimiento general, porque esto es lo que usted va a necesitar para la siguiente clase, porque cuando existe ese tipo de falencias, ¿qué sucede? Usted deberá entender que puede utilizar los recursos para atacar la sentencia, porque la ley también le franquea una serie de recursos para cuando el juez ha tomado decisiones arbitrarias o ha actuado de manera inepta en la resolución de los casos. Eso usted lo debe entender, lo debe tener claro, porque esto es parte de toda la serie concatenada de actos dentro de la teoría general del proceso. Sentencia hay en lo laboral, en lo civil, en lo penal, en lo familiar, etcétera, en todos. Y en cada uno de ellos también hay recursos. Nunca pierda de vista eso, porque condenaron a mi cliente, ya no hay nada que hacer. Y ahí están los recursos. Usted no quiso someter a control de una entidad superior la resolución que dio el juez. No lo quiso someter, porque no quiso utilizar los recursos. No se va a poner a llorar porque se lo condenaron. No es ese el lenguaje jurídico. Usted está inconforme y cree que su hipótesis es la valedera y a criterio del juez usted no lo pudo desacreditar. Pues bien, váyase con un recurso de apelación, si es en materia en la materia que sea, y que resuelva la cámara correspondiente sobre eso que usted no está de acuerdo. Ellos le darán la razón o no, y usted quedará más convencido y le servirá para poder avanzar más adelante. Mientras tanto, el caso termina con una sentencia. Así es. Bien. Los autos de sentencia deben estar, decía, dictados en forma correcta, resolviendo cada uno de los puntos debatidos separadamente con todos los detalles que indica. Es decir, fíjese bien, los argumentos de las partes no son prueba, pero son argumentos, son fundamentos que van orientados a que de manera conjunta construyen una hipótesis que el juez debe tener por cierta o por verdadera o por falsa. Eso es todo lo que debe hacer.
¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Implica de que el juez debe hacer un ejercicio mental sobre la base de la prueba para tomar la decisión. Y es ahí porque sobre la base de la prueba el juez toma la decisión y ésta se convierte en la resolución más importante de cada uno de los casos, porque es la que le pone fin al proceso. Couture dice que la sentencia es la manifestación específica de la jurisdicción. En ella, este poder del Estado se revela y hace efectivo. Mire, se revela, lo interpreta el juez, hace su análisis lógico sobre la base de su experiencia, sobre la aplicación de la psicología para darle valor a la prueba y tomar una decisión. En ella se revela, en esa sentencia, se revela toda aquella verdad que se está o pretende construir. Pero a ese nivel es a nivel de certeza. Ya no hay duda, ya no debe existir duda. Y el juez debe tomar la decisión al respecto. Y luego dice que se hace efectiva. Mire qué bonito. Así lo dice Couture. Dice que se hace efectiva. ¿Por qué dice que se hace efectiva? Porque una de las pretensiones de las resoluciones que tomamos nosotros como jueces va orientada a que esa resolución se cumpla. Se cumpla. Les voy a dar un ejemplo en mi vida personal. Si yo como juez de sentencia, se somete a mi conocimiento un caso, vengo yo y condeno a una persona a 25 años de prisión por un homicidio agravado. Yo tengo la certeza de que el hecho se cometió, que existió el hecho y que la persona que ha sido acusada o las personas acusadas lo cometieron. Yo ya tengo la certeza y he tomado mi decisión. Pero no basta solo eso. Basta que esa decisión que yo tome se haga efectiva, que se cumpla, que ese poder coercitivo que el Estado me delega en mi persona se le dé cumplimiento. Es decir, que esa persona vaya a cumplir esos 25 años de prisión. Pero que conforme al artículo 27 de la Constitución, sustentado en el artículo 1, que establece que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana, en relación con ese artículo 27, ese proceso de reinserción a la sociedad se cumpla. Que se cumpla. Ese proceso de resocialización que se cumpla. Ese proceso de reeducación que se cumpla. Que se cumpla. Esa es la finalidad. Si yo encuentro culpable a una persona, lo que pretendo es que dentro del sistema penitenciario se le dé vigencia a mi resolución y que ahí en ese sistema, en esos 25 años, se reeduque y se resocialice y se reincorpore a la sociedad a esa persona. Esa es mi pretensión. Mi pretensión en apego ¿a qué? A los pilares de la Constitución. Uno de los 3 pilares son los que sustentan la Constitución, ya lo hemos hablado. El bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Me apego por la justicia porque es administrar la jurisdicción, lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, administrar la justicia. A eso vamos orientados. Bien. Desde el punto de vista formal, la sentencia, en la sentencia deben identificar claramente la causa y las partes. Luego, con el título de resultando, debe hacerse un resumen claro de las pretensiones y del contenido de la contestación. Debe indicarse, además, si se vigilaron los plazos legales. Con el título de considerando se hace un análisis sobre incidencias, pretensiones o peticiones extraordinarias. Eso va a lo que decíamos de que debe resolverse todos los puntos planteados. Mire, planteamos una nulidad.
relativa a un elemento probatorio. Mire, ese elemento probatorio es nulo. ¿Por qué? Porque fue obtenido ilegalmente. Está contaminado. Está contaminado. Entonces no puede incorporarse al proceso. No cumple con el principio de legalidad. Por estas y estas circunstancias. Bueno, el juez hará en su fundamentación las ponderaciones respectivas para efecto de determinar si lo es o no lo es y considerar el valor, pero debe resolverlo en un sentido o en otro, de esa manera. Dentro de los incidentes, se pretende establecer o impugnar alguna cuestión relativa a las partes del por qué no pueden participar o por qué no debe participar un testigo X, etcétera. O sea, ahí se debe resolverse y debe detallarse en la sentencia de que se abordó ese punto. Una cuestión, por ejemplo, de cadena de custodia. Abordaron un tema de cadena de custodia. En uno o en otro sentido el juez debe pronunciarse, ¿verdad? En cuanto a circunstancias relativas a la valoración de la prueba, porque para criterio de la fiscalía debe hacerse de una manera, criterio de la defensa debe hacerse de otra. Bueno, pues el juez debe tomar una decisión y debe resolverlo y plasmarlo. Y lo puede resolver en la lo resuelve en la audiencia, pero debe desarrollarlo, plantearlo en la sentencia, ¿verdad? Ahí deben de quedar transparentadas todas esas circunstancias de hecho o de derecho, ¿verdad? Ejemplo, en materia penal, una cuestión que no es muy común, pero que está regulado en la ley. Por ejemplo, cuestiones de adecuación de hechos por circunstancias nuevas que se revelaron durante el desarrollo de la investigación. Y el fiscal pretende hacer una ampliación y él hace el planteamiento para la ampliación y el defensor se opone. Al final el juez debe tomar una decisión sobre la base de la legalidad. ¿Por qué? Porque sobre eso va a versar el juicio. No lo puede diferir para el final. Porque eso tiene que discutirse en esa parte, si se incorporan o no, porque con la prueba deberá probarse esa circunstancia o no. Entonces debe resolverlo, digamos, es un acto de previo y especial pronunciamiento, porque son los hechos los que se definen. Si no se tienen, ¿qué sucede? Fíjese bien en esa cuestión tan relevante dentro del juicio y que debe de quedar transparentado en la sentencia para evitar errores que en el futuro puedan hacer de que su sentencia no sea valedera. Punto 1. El juez busca la eficacia de su sentencia, que se cumpla. Si usted no resuelve esa situación, ¿qué sucede? Elucubrando, le pueden plantear una apelación por violación al derecho o a la garantía, más bien dicho, ya lo hablamos, a la garantía del derecho de defensa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es sencillo. Fiscalía le plantea a usted, como juez, modificar los hechos por circunstancias o hechos nuevos dentro de la misma investigación y relativos al caso, con los mismos elementos probatorios. La defensa se opone. Usted lo difiere y lo pasa para el fallo, y en el fallo usted termina resolviendo así. No estuvo claro esa cuestión relativa al cuadro fáctico, ¿y sabe por qué? Porque si al final usted termina accediendo a lo que la fiscalía le dijo, le limitó el derecho de defensa al imputado. Le limitó el derecho de defensa, porque como no lo dejó en claro, no hubieron reglas claras sobre qué se iba a defender, y usted dijo, lo difiero para después. Ese es de los que no se puede diferir para resolverlos, al menos desde mi punto de vista. Porque se genera una indefensión y yo me proyecto hacia la eficacia de mi sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Tengo yo que plasmar o argumentar por qué lo resuelvo en este momento y si dejo los hechos tal cual están o si se incorporan los elementos o los hechos nuevos que abonan a los ya existentes. ¿Para qué? Hasta de ser posible hago un receso, doy hasta una suspensión para que la defensa pueda ir y prepararse sobre la base de esas circunstancias
fácticas que se incorporan, ¿verdad? Entonces, así debe de tenerse en claro esa situación, para que vean lo relevante que es lo que se dice en esto. Resolver todas aquellas cuestiones ordinarias y extraordinarias, pretensiones y peticiones que se han formulado por las partes. Y deben resolverse todas y cada una de las cuestiones, no debe, en un sentido o en otro, deben de resolverse. Debe tenerse por acreditado o probado los hechos respectivos. A lo mejor algunos hechos no se prueben, otros sí. Sobre eso el juez deberá construir la hipótesis y sobre ello va a tomar su decisión. Y aquí venimos a que sobre esa base de esos hechos que se tienen por demostrados o probados y cuáles no, es que el juez deberá fundamentar de forma legal y material su fallo. Y por último viene el por tanto, ¿verdad? Y pronunciar lo que es la parte resolutiva, indicando si procede o no la demanda o si absuelve o no a la persona acusada o demandada. Así es esto. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 217, nos establece los requisitos de la sentencia, forma y contenido. Y dice que la sentencia contendrá un encabezado, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, el fallo y pronunciamiento. Lo deja resumido en 4 o 5 pasos. Y de ahí nos detalla en la forma escalonada en que se construye cada uno de ellos. Yo se los dejo a libertad de que ustedes puedan irse a su Código Procesal Civil y Mercantil y ahí puedan hacer el análisis respectivo a la luz de lo que está planteado en la presentación que yo les he subido relativo a la sentencia. También el artículo 395 del Código Procesal Penal, que es el procesal civil y mercantil, lo que hablábamos del artículo 217, hoy hablamos del 395 del Código Procesal Penal, que se refiere a la sentencia. Y se pronunciará en nombre de la República de El Salvador y contendrá la mención del tribunal, lugar y fecha en que se ha dictado el nombre de los jueces, las partes, la generalidad del imputado, de la víctima, las enunciaciones del hecho y el objeto del juicio, el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones, la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima por acreditado, la parte dispositiva y convención de las normas aplicables y la firma de los jueces si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimentos ulteriores a la deliberación. Esto se hará constar y la sentencia vale sin esa firma. Ya establece un montón de circunstancias parecidas a las anteriores, de tal manera de que los remito a ustedes a esa parte. Elementos importantes sobre la congruencia, ¿verdad? Dice el artículo 218 del procesal civil y mercantil. Las sentencias deben ser claras y precisas y deberán resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos. El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas. No debe alterarse las pretensiones y con respecto a los hechos alegados por las partes como base de su causa de pedir, el juzgador podrá emplear los fundamentos de derecho o las normas jurídicas que considere más adecuadas al caso, aunque no hubiera sido invocado por las partes. En la sentencia y la acusación, conforme al artículo 397, también encontramos la congruencia, que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio. Principio de congruencia. Eso ya lo analizamos cuando vimos los principios procesales. Están dentro de la aplicación de todo esto. Bueno, mis alumnos, esto hemos hablado ahorita sobre la sentencia, espero sea de su interés, está apegado a lo que tienen en su material documentado en la presentación que he subido sobre la sentencia. Espero
sea lo suficiente. Igual los exhorto a que sigan viendo mi canal, que sigan viendo los videos que vamos a seguir proyectando de aquí en adelante. Yo voy a tratar de que este canal quizás al final siga funcionando independientemente de las circunstancias. Vamos a seguir desarrollando algunos temas de naturaleza jurídica. Así que ha sido un gusto para mí hablar un poquito ahorita de la sentencia. Voy a tratar de enviarles en el material, una vez lo tenga a disposición, les voy a subir como documentos algunas sentencias para que procedan a su análisis, y vamos a realizar algunos trabajos relativos a ella en este par de semanas que nos quedan aún de clases. Para seguir en esto. También espero que una vez pueda manipular bien esta cuestión del canal de YouTube, en el futuro podamos tener 2 o 3 sesiones, creo que unas 2, por lo menos la próxima semana, unas 2 sesiones que sean de manera presencial, siempre por este medio. Voy a estudiar, analizar bien esto, porque esto es nuevo para mí, ¿verdad? Y he hecho el trabajo de hacerlo y de generarlo de la mejor manera para poder ser ilustrativo, y pues que todo el material que yo les he subido y las pocas palabras que les puedo decir les sirvan. Sigan pendientes de mi canal en YouTube, Ray Delgado. Un gusto. Son las 12, son las 0:09 del día ¿qué? 6, ya del día 6. Es un gusto. Bueno, pasen buenas madrugadas.